Hoy en Radicales, Estudio B, sin embargo al aire, vamos a discutir el tuit de Marco Cortés y la alianza que tiene en Coahuila con el PRI. ¿Qué significa que el gran partido histórico de la oposición en este país, desde los años 30, tenga un tuit como esto? ¿Cuál es el significado que podemos darle al mensaje de Marco Cortés? No se pierda hoy en Radicales a continuación. Es un documento escandaloso. Es un documento que refleja mucho de lo que es la política en nuestro país, la política tradicional, la política vigente, la manera en que se concibe el poder público como botín y con una lógica facciosa. Aparentemente el mensaje de Marco Cortés, presidente efectivamente de uno de los partidos históricos, parecería ser muy poco, digamos, contundente. El fraseo de Marco Cortés lo es: el documento es de una potencia inaudita, Alejandro. Bueno, sí, hay que revisar una parte que me parece que explica mucho de lo que estamos viviendo en estos días y que nos remonta al año de 1976, cuando se da este histórico conflicto al interior del PAN, cuya consecuencia principal fue que después, en esta camada de los llamados neopanistas, hubo un acercamiento, pero de carácter más ideológico ante todo, con el PRI. Pero el asunto es que ahora con el tuit de Marco Cortés se exhibe, porque no es un dislate, no es un exabrupto, es algo que refleja ya todo un proyecto político detrás, que es que ya esa coincidencia con el PRI no es solamente ideológica, sino que ya es como una especie de alianza bastante oportunista para disputarse cargos sin ningún tipo de mérito, sin ningún tipo de proyecto detrás, sino solamente repartirse chambas de manera bastante corrompida. Entonces, sí vale la pena revisar históricamente esto, porque me parece que esto no es sino la punta de un iceberg que ya se ha venido cocinando desde hace décadas y que hoy simplemente Marco Cortés está revelando de una manera más que honesta, yo diría que cínica. O sea, no hay nada que justifique el hecho de que dos partidos se hagan esta repartición de espacios que se supone tienen que ser ganados a través de ciertos méritos, a través de ciertas carreras, etcétera, y no, lo ven como un botín donde, bueno, quieres que me una contigo, entonces prométeme tal y cual. ¿Cuál es el proyecto detrás? Ya ni siquiera podríamos decir que es ese viejo proyecto neoliberal que en algún momento a los neopanistas y a los priistas unió. Ya es otra cosa, ya es una cosa más bien medio mafiosa. Sí, yo veo como el tuit es maravilloso y el personaje es también extraordinario. Veo varias capas ahí, ¿no?, de análisis. El primero es el personaje en sí mismo. Yo creo, y no me canso de decir, que la oposición ha tenido históricamente a grandes líderes, opositores, inteligentes, preparados, personajes que han dado la batalla contra el sistema, cuando el sistema realmente era un aparato para demoler a la oposición. Y había ahí, pues en el cemento, digamos, nacían flores del tamaño, pues, de Berto Castillo, del mismo Manuel Cloutier, de Rosario Ibarra de Piedra, ¿no?, de ese tipo de personajes que marcaron una época. Marco Cortés marca una época también, a sí mismo. O sea, el tuit de Marco Cortés revela el tipo de líder que es. Es un personaje básicamente dedicado, como cabeza de un grupo, a la expoliación.
son como filibusteros, o sea, vamos a agarrar este barco, lo vamos a tomar, vamos a hundir al barco, pero antes le sacamos los cofres del tesoro. No importa que se hunda el barco, pero antes le sacamos los cofres del tesoro. Ya hay una renuncia, en el documento hay una renuncia explícita a la idea misma de por qué nacen las corrientes en un país, de por qué hay partidos políticos que representan cierto pensamiento. Ya no hay idea de nación, ya no hay idea siquiera de compartir ciertas ideologías. Hay el deseo puntual de sacar ganancia de una elección. Empiezas por el personaje. Se nos olvida que no solamente es el dirigente del PAN, es el que va primero en la lista de plurinominales de Acción Nacional. Con 0 votos va a ser senador de la República los siguientes 6 años, alguien que evidentemente es un mafioso. Entonces, bueno, empezaste por el personaje, yo quisiera empezar un poco más por la alianza, lo que significa, y se me ocurren 3 palabras. Es una alianza perversa, porque excluye cualquier propósito de bien común, si se fijan ustedes. O sea, ¿por qué la Secretaría de Obras Públicas, que está pidiendo ahí? ¿Por qué la Secretaría de Fiscalización? ¿Por qué no, qué sé yo, Gobernación? ¿Por qué Seguridad. Seguridad. ¿Por qué están peleando obras públicas, fiscalización? El 20% del registro civil. Notarías. 6 notarías. El 20% de las oficinas de recaudación, de las universidades. Es decir, hay algo ahí que es perverso, y es, la siguiente palabra es rentista. Hay en ciencia política esta idea de captura del Estado. Hay una mafia, hay un grupo que capturó al Estado para beneficiarse. Son intereses rentistas en donde no hay mérito, no hay selección profesional, no hay reclutamiento, no hay nada de eso, ¿no? Todo es hacerse del botín, lo dijeron muy bien ustedes, ¿no? Son filibusteros. Dije perverso y dije rentista. Y el tercer adjetivo, bueno, no estoy diciendo adjetivo como tal, pero es una alianza sinvergüenza. Porque decíamos ahora fuera del aire que después de 3-4 días de hecho el tweet y 4 millones de impresiones, porque esto la gente lo vio, esto no es una cosa que queda ahí, a pesar de que los medios de comunicación no le han dado, yo creo, la atención que merecerían, no se arrepiente, no pide perdón. Y digo algo más, ¿qué pasa en el PAN? ¿Qué pasa en el Partido Acción Nacional? Que no hay una voz discordante, una voz que diga, renuncie señor, que no se moviliza. No hay vida orgánica en el partido, así como supongo que tampoco existe en el PRI. En el PAN no hay vida orgánica, y eso no existía hace 6 años, hace 12. ¿Qué ha dicho Santiago Krill? ¿Qué han dicho los liderazgos panistas con respecto al hecho de que un mafioso dirige el partido, ¿no? Entonces me quedo con esa descripción. Es una alianza perversa, es una alianza rentista, de grupo de interés latifundista, y es una alianza de sinvergüenzas. En Radicales estamos analizando el día de hoy, en esta semana, que debería de estar marcada precisamente por este documento hecho público por el propio presidente del PAN. Y lo estamos analizando también porque, en general, los medios de comunicación no solamente discutido, ni siquiera lo difundieron en su momento, dado a conocer por el propio Marco Cortés el lunes. En los periodistas, Alejandro Páez y su servidor, lo primero que hicimos, apenas lo subió a su cuenta de Twitter Marco Cortés, lo compartimos y lo expresamos después en el programa de los periodistas, la manera en cómo estos 2 partidos políticos históricos, el PRI y el PAN, hacen lo que denominan un acuerdo político electoral Coahuila 2023-2024. Y qué bueno que lo hicieron por escrito. De otra manera no estaríamos hablando de lo que pactaron. Y lo hicieron por escrito también, es otra de las características que a mi juicio tiene el documento, porque
ni entre ellos confían. Es un documento que lo dejan por escrito porque tanto Marco Cortés y los panistas desconfían de alguien como Alejandro Moreno Cárdenas, y a la inversa. Si se dan cuenta, es una convergencia, en segundo lugar, que es solamente de esos dos partidos políticos y sus presidentes o sus dirigentes, porque está también ahí un ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y el propio candidato en su momento de esa coalición al gobierno del Estado. Pero no está el PRD. Otro elemento que a mí me parece relevante, porque el PRD no les importa. Finalmente, este documento deriva en que se rompe, y ese es un dato también importante, la coalición del PRIAN en Coahuila. Se rompe. Y eso puede tener consecuencias para más adelante en la coalición que postula a Xóchitl Gálvez. Quizá, no me voy a anticipar, quizá hasta una eventual separación para que el PAN tenga a Xóchitl Gálvez como candidata y el PRI pueda postular a la propia. Bueno, pero el análisis del documento, el análisis naturalmente también de los personajes, es muy relevante. ¿Tiene carácter histórico? Yo creo que sí. No, definitivamente. Yo diría que al exterior esta alianza PRIAN es una suma de desprestigios y al interior es una suma de desconfianzas. Me parece que podemos aquí apuntar dos cuestiones. Una, voy a tocar también el tema brevemente del PRD. Y en la primera, la falta de esta vida orgánica que ya mencionaba Carlos al interior del PAN. En otros tiempos, cuando las alianzas PAN y PRI eran de carácter ideológico, probablemente también hubo algún tipo de cochupos en algún momento, sí. Por supuesto, aunque no hayan quedado por escrito como ahora lo hizo Marco Cortés. Pero aunque eran convergencias ideológicas, dentro del partido había reacciones. Podemos recordar en 1991 cuando la cercanía de Carlos Salinas con cierta cúpula del PAN, encabezada por Diego Fernández de Ceballos y otros personajes, pues bueno, hubo un foro democrático dentro del PAN que estaba inconforme con eso. Lo encabezaban Bernardo Batis, González Esmal, González Torres, en fin. Había una oposición a que esa alianza se diera, y estábamos hablando donde sí había cierto proyecto político detrás, o al menos en el discurso eso era lo que se decía. Y hoy, que es una alianza donde evidentemente lo que está en juego son migajas, porque ni siquiera podríamos decir que es un proyecto compartido estatal para Coahuila, es simplemente una serie de migajas y de cotitos de administrativos y de dinero, como ya decía Carlos, y entonces no hay nadie, absolutamente nadie relevante que esté tomando eso como bandera para decir este no es el rumbo. Si la justificación de la alianza PRI-PAN-PRD que se dio en años recientes es que estamos en contra de la destrucción institucional que representa Morena, es que estamos en contra del populismo autoritario, estamos en contra del proyecto de López Obrador. Bueno, no, lo que hay detrás no es eso, lo que hay detrás es esta repartición de migajas. Y bueno, el PRD me parece que su irrelevancia es relevante porque, bueno, no es la primera vez que los chamaquean de ese modo, que los ningunean, que los ignoran. Desde que el PRD se sumó al Pacto por México, en noviembre de 2013, sorprendidos se salieron los chuchos. Sí, o sea, la firma fue en 2012, pero en 2013, cuando se estaba dando la reforma energética, Correcto. Los chuchos se salen indignados porque es que no sabíamos que querían privatizar el petróleo mexicano. Y dices, bueno, pues ¿qué esperaban? No saben ni siquiera con quién se suman o fingen. Estaba por escrito. Y estaba por escrito. Claro. No fingen, claro. Sí, bueno, es decir, desde que el PRD está bajo el control de Nueva Izquierda, se ha vuelto de un partido zombie a un partido que ya ni siquiera es rémora. No se sabe qué está pasando con ese partido. Entonces me parece que ya es como ni siquiera sus aliados lo ven como aliado. Es una cosa muy, muy terrible. Sí, yo creo que es la primera vez que vemos a un dirigente nacional de un partido, de una fuerza, al menos de los partidos tradicionales, negociando, incluso rompiendo con su aliado por notarías, por una oficina de transparencia en un estado de la República,
por una ratificación de un magistrado. Yo creo que es inédito en sí mismo lo que están negociando ellos, porque te da también la dimensión de qué son ellos, en qué nivel se encuentran. O sea, para Marco Cortés fue más importante, incluso por encima de evidenciar el nivel de negociación, romper y dar y pelear pues las posiciones que les habían prometido, que guardar la compostura y aceptar que había perdido frente al otro que es más mañoso que él y es más inteligente, que es Alejandro Moreno. O sea, pudo perfectamente decir, güey, ya me chingó, en buen castellano, pues, ¿no? Güey, ya perdí, ya me chingó, no voy a revelar esto, porque esto del trasfondo, pues sí está canijo. Pero también en la revelación se muestra mucho el nivel de dirigente que es. O sea, para él no había una anomalía, como lo dice en el segundo tuit. Para él incluso hay un acto de honestidad, aun cuando sea deshonesto lo que viene en las listas, publicarlo. Hay un acto de honestidad. Para él la honestidad era transparentarlo y no vio que fuera deshonesto estarse repartiendo un ente, por ejemplo, como el Instituto de la Transparencia de Coahuila, un órgano que supuestamente es autónomo y cuya defensa de esas autonomías los llevó a ellos a manifestarse en la calle. O sea, no hay ni siquiera una medición en Marco Cortés del debe y haber, como dicen los contadores, ¿no? O sea, ni siquiera está midiendo la ganancia de publicarlo o no publicarlo. Va por posiciones. A mí me prometieron que me iban a dar un chicle y quiero mi chicle en esta mesa ahorita misma o se destruye la casa, ¿no? Creo que no hay peor rasgo característica de un político que creerse más inteligente de lo que es. En general en la gente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de alguien que cree que es muy inteligente, que además cree que lleva la razón, que cree que nos está engañando, cuando él es el engañado, porque lo que le hizo Manolo Jiménez es decir, ya no me sirves. En realidad ahorita quiero que entremos un poco también a discutir cómo quedan parados otros perfiles políticos. Empiezo con Manolo Jiménez. Manolo Jiménez lo que está diciendo es, ya no te necesito. Yo voy a ser gobernador 6 años y me voy a entender con Claudia Sheinbaum o con quien sea, pero no con ustedes. Ustedes ni me ayudaron porque el PAN sacó ya 7% de votos, no ayudaron de nada, ¿no? Entonces, ni te necesito, ni te quiero volver a ver en Coahuila. Entonces, eso nos dice de Manolo Jiménez. Pero de Xóchitl Gálvez, yo decía en Twitter el miércoles y me parecía que tenía sentido, es decir, si le quería dar un vuelco a la campaña, si quería, no lo extraño yo, pero muchos de sus posibles votantes, sí, esa Xóchitl Gálvez combativa, que se vestía de dinosaurio, que hablaba y que decía, yo creo que es lo que llamó mucho la atención de la comentocracia y de mucha gente, ¿no? No se atreve siquiera a decir, eso está mal, con nombre y apellido, señor, esto no tiene cabida acá. No se atrevió a decirlo. O sea, a mí, lo que me demuestra, entre otras cosas, es que esta candidata, si llegase a ser presidenta de la República, va a estar completamente subsumida a los intereses de dos mafiosos, del dirigente nacional del PAN y del dirigente nacional del PRI, uno más inteligente que otro, pero de los dos. Y pienso otra cosa. Pienso en la farsa que significó. O sea, el documento prueba algo que ya todos sabíamos, que el PAN iba a siglar la elección presidencial, pero no lo teníamos, o sea, no teníamos un documento entre nosotros. ¿Qué fue esa farsa entonces de la competición con Beatriz Paredes y el mini INE que hicieron? Y no mandaron a imprimir las boletas y no le llamaron esto ciudadano y no hicieron sus foros. Ya estaba firmado que no iba a ser así y por eso cancelan la elección que iban a hacer. ¿Cómo queda Beatriz Paredes? Bueno, yo no sé si sabía, pero es que engañaron a todo mundo y ahí está frente a nosotros. Entonces tú dices, ese es un documento histórico que se va a estudiar como la esencia del aparato de partidos derrotada por el obradorismo. Ahorita podemos entrar al tema de si en el obradorismo esto existe, si esto es una excepción, si Hank Ron en Morena hace más o menos lo mismo en Tijuana. Ahorita discutimos eso, probablemente sí, pero nunca lo habíamos visto así,
presumido por el propio dirigente del partido. Y eso a mí lo que me causa es esa desvergüenza, decir, miren, aquí está. Entonces, pregunto a la mesa, ¿cuál es el costo político de esto? ¿Habrá costo político de esto? 4 millones de impresiones, si bien no ha salido en todos los medios, ¿qué piensa el electorado de esto? Claro que hay consecuencias, y va a haber consecuencias de carácter electoral, quizá menos que de las consecuencias de carácter político. Ya no hablemos de carácter ético, no, pero claro que hay consecuencias. Habría que aclarar, en primer lugar, creo, que las alianzas, particularmente las alianzas parlamentarias, son, digamos que una característica también de las democracias. Pues hay alianzas, se establecen coaliciones electorales, se establecen coaliciones parlamentarias y se establecen también coaliciones de gobierno. Eso es normal en democracia. Y parte del documento hecho público por Marco Cortés, por cierto, arrugado, como si lo trajera en la bolsa trasera del pantalón. Pero parte del documento tiene que ver con este resultado de acuerdos de carácter político que son, digamos que normales. Lo que no es normal es que, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético, tú firmes algo que choca claramente con las posturas públicas que has asumido. Alejandro hablaba de cómo PRI y PAN, liderados por Claudio X González, salen a la calle en 2 marchas, una en noviembre del 2022 y otra en febrero de 2023, para defender al INE, una institución autónoma. Y marchan también para defender al Poder Judicial de los intentos, dicen ellos, del dictador por apropiarse de esas instituciones. Y lo que desenmascara la impostura de estos 2 partidos y de sus dirigentes justamente es el documento que pone como un botín a 2 entes autónomos, por lo menos 3. 1, el Poder Judicial, negociando la magistratura, que además es de un panista muy claro. 2, el Instituto de Transparencia, el INAI no se toca, dicen esos partidos públicamente. Y 3, las notarías. Las notarías siempre han sido un botín político del gobernador en turno. Tampoco es novedoso que pida 6 notarías el PAN en Coahuila, si nos atenemos a que ya le había dado una notaría al cacique del PAN en Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, compadre de Felipe Calderón. Y 2, hay un antecedente mayor. En el Estado de México, Enrique Peña Nieto le dio una notaría al hermano de la diputada Mariana Gómez del Campo. ¿Quién se la dio? Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Concluyo con lo siguiente. Pero es que es muy importante esto, porque que alguien en este país haga una investigación sobre la relación entre notarios y el poder político. Porque es una calaña lo que saldría de ahí. O sea, ¿cómo se le hacen regalados notarías? Son apéndices. Y hace 3 años le regalaron, además en el Estado de México, también le regalaron una notaría a la hija del ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Es decir, ya no es un asunto transitorio y aislado el documento hecho público por Marco Cortés. Ya es una manera de hacer política. Política y negocios perfectamente articulados. Yo quisiera hacer un paralelismo con lo que acaba de hacer Marco Cortés, con otro episodio que él también encabezó en noviembre de 2021, cuando en una reunión con panistas en privado él manifestaba su perspectiva sobre lo que pasaría en el partido, y entonces veía que no tenía el PAN muchas posibilidades de ganar, salvo en 1 o 2 estratos. Es decir, si bien nos sorprende lo que ahora hizo Marco Cortés, porque bueno, en ese momento él en privado estaba aceptando la dificultad que enfrenta su partido, en un momento donde
Morena y el movimiento que ha encabezado López Obrador como dirigente, como presidente, tienen una preeminencia indiscutible en todo el país, pues ahí Cortés estaba evidenciando que al menos en privado pues tenía un diagnóstico más o menos claro de las dificultades que enfrenta su partido. Aunque en público él se maneje con un discurso triunfalista, que bueno, es entendible en el caso de todos los políticos, que no pueden en público decir los diagnósticos a veces que tienen en privado. Sin embargo, ahora este formato de hacer público algo que siempre debió haber quedado en privado, primero por el carácter mafioso del documento, me parece que lo que delata es que ya él piensa que está naturalizada esta forma de hacer política, que la gente que simpatiza con la alianza la va a aceptar sin ningún problema porque es parte de lo que se necesita para acabar con el dictador, ¿no? Es parte de que todo se vale. Insisto, es esta lógica de que el haya sido como haya sido, es la verdadera unión que entrelaza tanto a PRI y a PAN desde hace ya varios lustros. Y por eso el silencio de los intelectuales, sí, de los opinadores, y los que han opinado ha sido no tanto criticando al contenido, sino porque lo hizo público. Marco Cortés, perdón por la interrupción. No, sí, yo no dudaría que muchas de estas voces públicas también fueran parte de reparticiones de cuotas de esta naturaleza. Entonces, claro. Sería dar lo han sido. Lo han sido. Y traman seguirlo siendo. O sea, también tiene mucha lógica en ese sentido que la prensa mexicana, nosotros lo comentamos el lunes, Álvaro y yo, y abrimos los portales en vivo. Los periodistas abrimos los portales y en vivo fuimos mostrando todas las portadas donde estaban. No estaba en la portada de los medios digitales. Medio. Los periódicos. Pero todavía más interesante, por llamarlo de alguna manera, es que al día siguiente no había una sola columna con el tema. No les pareció importante, entre comillas. Ahora, imagínalos tú, los medios y los columnistas y los periodistas importantes, digamos, los notables, los más notorios, imagínalos tú pensando, razonando en publicar este acuerdo o no. Ellos son parte de lo mismo. No hay manera de que lo publiquen y lo vean mal. Ellos son parte de los acuerdos. Si no es un acuerdo que se repartan 68,000 millones de pesos en publicidad oficial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, si no es un acuerdo y es parte de ser de lo mismo, que obtengan una ganancia de 48,000 millones de pesos en publicidad oficial durante el gobierno de Felipe Calderón, entonces... ¿De acuerdo? No, o sea, es que son parte de lo mismo. Y cada vez esos silencios que parecieran oprobiosos, no lo son para ellos. El silencio es parte de las razones por las cuales se mantienen como cofradía. Y son cofradía en tanto respeten los silencios. Y los pactos como ese, pues es uno más. Es que da para tanto este tema. Dice el presidente López Obrador, y dice bien que, como dice, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, ¿no? Y no puedo dejar de señalar, y Álvaro señalaba eso, que fuera el Instituto de Transparencia lo que estuvieran peleando, y parte del Poder Judicial, ¿no? Llevan 6 años peleando que la transparencia, que el equilibrio de poderes, que no politizar el aparato de justicia. Su discurso los últimos 6 años se ha construido a partir de eso. Y ese tuit, en ese documento, demuestra que no les importa, les vale madre eso. Absolutamente, ¿no? Entonces queda muy bien eso que dice el presidente. La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Porque cuando lo ve uno en plata, lo que están negociando es exactamente eso. Cuando defienden al IFAI, cuando defienden al INAI, cuando defienden al INE, cuando defienden el aparato de justicia, lo que están defendiendo son precisamente esos intereses. Yo les pregunto, sí, ¿es esto la punta del iceberg? Por ahí alguien me decía, es que hay un documento igualito, pero para el Estado de México, y otro igualito para Durango, y otro igualito para la Ciudad de México. Es decir, si ya se abrió la caja de Pandora, que se abra bien, y vemos realmente los riñones
de la política nacional a través de este tipo de documentos. Porque vamos a poder hacer una etnografía fenomenal del estado que guarda la política en este país. Y estamos haciendo la crítica a la oposición porque no nos queda de otra, porque ahí está frente a nosotros. Pero yo sí quiero saber qué está negociando Morena en Tijuana con Hank Ron, qué está negociando Morena con el Partido Verde aquí y allá. O sea, esto no puede ser solamente... Eso yo creo que está muy en la clase política mexicana. Es algo contra lo que hay que terminar. Lo estamos viendo con pelos y señales, en blanco y negro, por el PAN y el PRI. Y esperaría que este tipo de cinismo no ocurriera tampoco del otro lado. Intuyo que sucede en alguna medida, esperaría que no en la magnitud de lo que está sucediendo. Es una alianza que, por cierto, y no me había dado cuenta, se llama Alianza Fuerza y Corazón por México. Porque no tiene nada, no dice nada. Alianza Fuerza y Corazón por México. O sea, no hay un dogma, un principio. Nada. O sea, Fuerza y Corazón por México puede ser, o Fuerza y Corazón puede ser el nombre de un mazapán. O de un grupo coreano de música. O sea, ¿de qué? Sí. O un grupo de ¿cómo era lo que se bailaba en las primarias antes? Casa Cho. ¿No? Sí, Casa ¿de Cho. qué? O un restaurante. No, ¿qué? Fuerza y Corazón. O sea, ¿qué son? ¿Qué son? Mira, también ayer en los periodistas decía, a ver, ya no existe Va por México. Que fue el nombre de la coalición formal del 2021. Ya no existe tampoco Frente Amplio por México, que fue la fórmula legal que encontraron los del PRIAN para procesar la candidatura de Xóchitl Gálvez. Lo que hoy con el que nos vamos a familiarizar es con ese nombre de esta coalición, que es Fuerza y Corazón por México, como el nombre de la coalición que encabeza Morena y Claudia Sheinbaum es Sigamos Haciendo Historia. Al final, pienso yo, en el caso del documento dado a conocer por Marco Cortés, que también ha generado un intento de ocultamiento, porque refleja también la naturaleza de la coalición y refleja además, no ha dicho nada, por ejemplo, al respecto Alejandro Moreno, ni ningún jerarca, ni Rubén Moreira, que es firmante ahí. Refleja ya también un estado de ánimo, una conducta emocional del estado que guarda la campaña presidencial y también el futuro para el PRI, para el PAN y para lo que queda del PRD. Hay, creo yo, una derrota anticipada que también lo refleja, insisto, este intento por que no se conozca y que no se discuta esto. Estamos a 5 meses de las elecciones y las cosas no se modifican mayormente. Ni siquiera se modifican con ya el flamante candidato o precandidato único del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. No creo que vayan a modificarse mayormente las perspectivas de la oposición, porque la búsqueda del partido Movimiento Ciudadano es superar por primera vez en su historia de casi 3 décadas el dígito. No van a ganar la presidencia, menos con un personaje tan menor como Álvarez Maínez. Pero tampoco se va a modificar para bien las perspectivas del PRIAN, sobre todo con estos escándalos que al interior de los prianistas son desmotivadores o desmotivantes. Hay un estado de ánimo que yo creo ya es... Es que ¿quién va a hacer campaña por ellos voluntariamente? O sea, ¿quién va a cuidar una casilla para que tu primo sea notario? Perdón, pero es que ¿cómo van a convencer a mejor alguien? para que tu primo sea notario, sí. Pero Sí, no para que el sí, primo del otro güey sea notario. Pues, ¿cómo? Y creo que aquí tendríamos que poner sobre la mesa, y atiendo la pregunta que hacía Carlos,
La obsesión por el nombre de México en las alianzas que han imperado en estos años. Fue Va por México, antes fue Sí por México, que por cierto el logo se parecía al de Pinochet en Chile en 1988, y ahora es Corazón y Alianza por México, una cosa así. Fuerza y Corazón por México. Lo que tendríamos que reflexionar es qué entiende este grupo por México. Y este documento lo refleja muy bien. Para ellos, México es esta repartición de cargos que van desde algunos muy pequeños hasta ya espacios donde se pueden hacer negocios en su lógica, en su lógica política. Eso es lo que entienden por México. Entienden a México como un botín. Alguien decía que muchas veces la derecha en México es este grupo que se siente dueño de un país que detesta. Entonces, me parece que lo que entienden por México es esta estructura de parcelitas de poder, espacios para hacer negocio, espacios de lucro personal, y no como un proyecto, no como un país al que hay que gobernar, al que hay que al menos verificar los problemas que tiene y tratar de resolverlos. No, lo que entienden por México es eso. Y bueno, ahí está la gran paradoja. Si ellos son la respuesta por México, ¿por qué están en este momento en una situación tan minoritaria y con todo en contra? Pues no es porque tengan enfrente a un aparato del Estado, no es porque tengan enfrente a un dictador, es porque ellos se tienen a sí mismos y se están poniendo el pie y están ahí por sus propios errores. Así hay que plantearlo, porque me parece que eso es lo que entienden por México. Sí, yo escribía en mi texto del lunes pasado, yo decía, son tan menores que perfectamente se pueden asustar con un cabeza hueca como Samuel García. Son tan menores que están rogándole a un Luis Donaldo Colosio que no tiene ninguna experiencia en absolutamente nada, le rogaban para que fuera su candidato, ¿no?, en 2024. Siento que la falta de respuesta de Xóchitl Gálvez, como la del resto de los líderes del panismo, ya sea en privado o en público, decirle, oye, esto no puede ser así. La falta de respuesta se explica mucho en lo que dice Álvaro, ya en lo desmotivante que es navegar adentro de esa coalición y con la perspectiva de que lo que estás dando casi todo se va al vacío. Es decir, todo el esfuerzo que dabas antes para ganar una presidencia de la República, pues te llevaba a la presidencia de la República. El mismo esfuerzo ahora te lleva al vacío. Y lo que vamos a ver, yo creo que Movimiento Ciudadano perdió una enorme oportunidad en esta elección de convertirse, todavía puede serlo, puede ser que ahí por ahí crezcan sus números, lo que sea, de convertirse realmente en la segunda fuerza electoral. O sea, con Álvarez Maínez escogieron a un Salomón Chertorivsky, hombre, alguien igual de aburrido, alguien igual de pasmado, pues alguien que no tiene sorpresa, que igual viene de hacerle el caldo gordo al PRI, que lo mismo se lo hizo al PRD, que lo mismo se lo va a hacer ahora Movimiento Ciudadano, como Chertorivsky, que le ha servido a lo mismo a Felipe Calderón, que a Miguel Ángel Mancera y ahora a Dante Delgado. O sea, es el mismo nivel de candidato, pero en la correlación de fuerzas, yo creo que frente a esta catástrofe que era previsible, la catástrofe Xóchitl Gálvez, la respuesta de Movimiento Ciudadano es mediocre y sospechosa, incluso sospechosa. Sacarse ese personaje, dijo, puede ser muy bueno para jugar dominó, para tomarse una caguamita, como vimos ahí en la imagen con Samuel García, puede ser muy bueno. No conozco cuál es la virtud del personaje, a lo mejor debe tener muchas virtudes, pero para ganar una elección, enfrentar y realmente convertirse en la punta de un proyecto para quitarle el segundo lugar, como parecía que se iba a dar con el cabeza hueca, no. Y bochornosa, bueno, ya estamos un poco desviando, pero es interesantísimo, bochornosa la presentación de su candidato.
tomando cerveza en la casa del gobernador de Nuevo León. Decía un columnista ayer, forma es fondo, o sea, ¿qué mensaje quieres dar cuando anuncias, cuando un gobernador de Nuevo León, que además criticadísimo, vestido con tenis fosfo, tomando cerveza y echando el tequila, presentas a tu candidato presidencial? A mí realmente me pareció desagradable ello, ¿no? Xóchitl Gálvez será recordada como la candidata que perdió en el 23, la elección del 24. No hay precedente de alguien que pueda, al menos no en el 2012, no en el 2006, perdón, en el 12, en el 18, en el 6 sí se equilibra un poquito más, ¿no? Pero pareciera que la tendencia es que la puntera va a ir creciendo, y yo veo que incluso con un mal candidato, ante el desastre que está haciendo es que el presidente López Obrador, el presidente tiene razón cuando dice que valen las tres cosas: el programa político, el partido y la candidata. Pero acá no hay ni partidos, no hay ni programa político y no hay candidata. Entonces, ante el desastre que es esto y que está haciendo la alianza Corazón por México, pues imagino que Álvarez Maínez sí tiene recorrido por lo menos para pelear el segundo lugar, y creo que lo va a estar peleando. Lo vamos a ver, faltan 170 días para la elección. Les quiero compartir dos líneas de este librazo. Vamos a intentar dialogar mucho con la historia aquí en Radicales, porque entender lo que es nuevo y lo que es viejo es lindísimo en la política. Es un libro de 1995, se llama Vamos a ganar, de Adolfo Aguilar Sincer. El primer capítulo se llama Vamos a ganar y el otro se dice Perdimos. Adolfo Aguilar Sincer era consejero de Cuauhtémoc Cárdenas en la elección del 94. Y fíjense cómo ha cambiado, algunas cosas cómo han cambiado y otras cosas cómo han permanecido. Dice casi al final del libro, se lo recomiendo muchísimo: el PRD antepone la lucha por la democracia y la satisfacción de sus demandas sociales a la conquista del poder. En cambio, el PAN prefiere siempre afianzar sus posiciones inmediatas de poder antes que avanzar en la construcción de la democracia. Esa es una diferencia sustancial que los aleja irremediablemente. El PAN suele ir a las mesas de negociaciones con el régimen antes de los comicios y, cuando es posible, cuando tiene la fuerza electoral, pacta los términos del cambio de guardia, de la cohabitación y el cogobierno. Y lo dice en contraste el PRD, no, y insiste por qué PRD y PAN iban por caminos separados. El PAN se quedó en eso y el PRD se fue hacia allá. 30 años después. Y todavía es bueno que hagas referencia, Carlos, a esto que escribió Adolfo Aguilar Sincer en el 95 como parte del equipo de Cuauhtémoc Cárdenas. En ese equipo él era también en el equipo de prensa, junto con Rubén Aguilar Valenzuela, que fue vocero de Vicente Fox, hoy es asesor de Rubén Moreira. Y por cierto es el suegro de Jorge Álvarez Maínez, Rubén Aguilar Valenzuela. Es un dato, por supuesto, que no tiene que ver con la relación, no tiene que ver con la política. ¿O sí? ¿Quién sabe? Sí, pero es un dato. Y Adolfo Aguilar Sincer escribía eso después de lo que había sido particularmente la relación del PAN con Salinas, particularmente de Carlos Salinas. Y hay un libro, Luis H. Álvarez, que publica este libro, Medio Siglo, detalla, hablando de acuerdos, de pactos, como el que examinamos de Marco Cortés, habla de aquel acuerdo que se estableció con Carlos Salinas, el cogobierno. Lo reconocen después del fraude, le emplazan a legitimarse ya en la acción de gobierno y acuerdan efectivamente, entre otras cosas, que al PAN le respeten las victorias, como ocurre en 1989 con Baja California. Pero después de este acuerdo con Carlos Salinas, el PAN practica eso. Hay un antecedente en el de 2009 de un pacto también por escrito que se había mantenido en el secreto y que luego, como se pelean, como se han peleado ahora Marco Cortés y Alito, se hace público. Un acuerdo de no alianza del PAN en el Estado de México. Este documento, suscrito en octubre de 2009, para tener efectos hasta el 2011, tenía como propósito, evidentemente, frustrar una alianza del PAN con el PRD para la elección de gobernador en el 2011. ¿Con qué propósito? Bueno, evitar
la derrota del PRI en el Estado de México y que pusiera en riesgo el proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto. Eso ocurrió y fue uno de tantos pactos que hizo Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto. Otro de ellos ocurrió antes, fue en el mismo 2006, yo lo acredito en mi libro El Amaciato, de cómo Peña operó electoralmente para Calderón y no para Roberto Madrazo. El propio Roberto Madrazo lo pone por escrito en un libro que se llama La traición, justamente. Entonces, los acuerdos mafiosos pero no del Peña, PRI y del Fox, PAN... el que opera para Calderón. No. Peña operó para Calderón y no para el candidato de su partido, el PRI, que era Roberto Madrazo. Sí. Y Madrazo, en un libro que se llama La traición, lo dice. Entonces, concluyo diciendo que la connivencia, la complicidad del PRI con el PAN, por supuesto que no comienza con Coahuila, ni en el 2021. En realidad viene desde Carlos Salinas, cuando también tienen una identidad muy clara en materia económica y también en materia política. Asesinaron cuántos opositores de izquierda y a los panistas no les tocaron ni las barbas de Diego Fernández de Ceballos. Sí, yo creo que lo interesante de este documento y de este tránsito histórico es ver en qué momento esto se convirtió ya no en esta agenda ideológica compartida, sino en estas reparticiones, o hasta qué punto todo el tiempo han ido navegando juntas ambas posturas. Yo vuelvo un poco me voy un poquito más atrás del planteamiento que hace Álvaro. En esta histórica conflictividad del PAN en 1975-76, cuando se delineaban dos proyectos de nación al interior del partido. Uno que encabezaba Ángel Conchelo, de carácter protoempresarial y muy combativo, con muchos exabruptos ante el echeverrismo, y otro que era el de González Morfín, de carácter más democristiano, etc. El solidarismo. El solidarismo, el personalismo, todas estas doctrinas al interior del PAN que ya me parece quedaron en el etcétera, porque me parece que hoy las prioridades son otras. Pero cuando estaba esta disputa, hasta omitieron la postulación de un candidato presidencial por esta misma discusión que había al interior del partido. Cuando al final se impone la línea neopanista y estos personajes, los bárbaros del norte, los panistas protoempresariales, que lograron mejor entendimiento con un PRI que en ese momento ya también estaba en un tránsito de cambio en 1982, me parece que ahí podían al menos decir: tenemos una agenda en común, tenemos ciertos principios en común. Fernández de Ceballos lo dijo muchas veces, Francisco Barrio, gobernador, cuando fue gobernador de Chihuahua, lo dijo también muchas veces, es que hay una agenda compartida. Y esa agenda es el proyecto de libre mercado, el proyecto neoliberal. Al menos eso era lo que se decía en público. ¿En qué momento ya desde 1991 sabemos que existe el PRIAN ya como un proyecto común, al menos en las cúpulas de estos dos partidos? Hoy que esta alianza ya no solo siempre fue una cuestión acreditada, aunque estuvieran en partidos separados, hoy está institucionalizada esta alianza desde 2021. Entonces, ¿en qué momento el presunto proyecto ideológico común dejó de ser tal para convertirse en esta repartición abiertamente mafiosa? Yo creo que tampoco empieza en 2021, yo creo que va más atrás. Yo creo que el Pacto por México, lo que pasó con la reforma energética y cómo se procesó, sí, son ahí pinceladas que nos indican cuál es el verdadero objetivo común. Porque esto data de 2013, cuando los sobornos del peñismo para que el PAN aprobara la reforma energética. Correcto. Eso ya tiene 10 años. Entonces, me parece... mucho más. Así es. Yo lo vi con Carlos Salinas específicamente, sí, y en el 88, no en el 91. Perdón. Sí, incluso desde antes. Mira, yo estaba pensando justo cuando veía este libro de Aguilar Sincer, que en efecto es extraordinario, y lo citamos Álvaro y yo en Izquierda. Hay otro libro que un poco acerca una explicación
a lo que tú planteas, Héctor Alejandro, que yo creo que es el corazón de la discusión. ¿Cómo se dio la descomposición? ¿En qué momento llegamos a este instante en el panismo donde Marco Cortés se convierte en líder? Alguien que te garantizo que no ha abierto un libro en los últimos, desde que salió de la escuela. O sea, ¿cómo se convierte este personaje en el dirigente, en el líder del panismo? Porque en su caso sí hay liderazgo. O sea, líder de puros enanos, pero es líder, ¿no? ¿En qué momento se llega a eso? Yo creo que es un proceso de descomposición que va a valer mucho la pena en el análisis ulterior, porque es una descomposición que incluye incluso a los intelectuales. Fíjate, cuando el 2006, cuando los intelectuales dicen, no, ganó Felipe Calderón y sí tiene sus matices. Yo pensaba en el libro ahorita que citabas, en el libro de José Woldenberg que se llama La transición a la democracia, o breve historia de la transición a la democracia, aunque tiene dos versiones, una publicada en Cal de Arena y la otra publicada en el Colegio de México, donde él trata de explicar por qué las decisiones que se tomaron en su momento en ciertos núcleos intelectuales para justificar lo que había pasado el cochinero del 2006. Entonces, la degradación se da en los partidos, pero es paralela a la degradación de muchos otros sectores que fueron renunciando a principios que eran prioritarios apenas una década atrás. Muchos de los que habían participado en la búsqueda de una transición hacia una democracia plena en los procesos de 1988, etcétera, se acomodaron después, renunciaron a cualquier búsqueda, y hay que explicarla, porque yo creo que en el documento de Marco se explica esta renuncia, o dicho de otra manera, fueron los grupos intelectuales renunciando en tanto que el colchón se les fue llenando de billetes. O sea, por ese tipo de acuerdos. Entonces renunciaron a la búsqueda de la utopía por los acuerdos que permiten repartir el botín. Y entonces es una transición, es una degradación en donde participan los medios, los periodistas, participan los intelectuales, incluso participan, aunque siempre han estado en donde han estado, los empresarios. Sí, quisiera hacer un brevísimo apunte porque es muy importante lo que señala Alejandro. Hay un libro muy interesante que se llama Breve Historia de Nuestro Neoliberalismo, que es de Rafael Lemus. Buenísimo, sí, claro. Y que me parece muy relevante que él, en lugar de enfocarse en la dirección económica del país en los 80, se enfoca en la política cultural. Porque de algún modo lo que él resalta es cómo estos intelectuales de los años 80 legitimaron un proyecto de país, en este caso el neoliberalismo, desde esta elección de corrupto, depredador. Completamente. Sí. Y de una manera, desde el discurso público, desde el debate intelectual presuntamente, es decir, ahí desde la parte ideológica se dio esta legitimación. Y pues es muy importante que él haya hecho este señalamiento de, a ver, nuestro neoliberalismo está sustentado ideológicamente en este proyecto de intelectuales. Y hay otra cosa, cuando se publica el gran documento, digamos, como el documento fundacional de la institucionalización de la alianza PRI-PAN, que fue en 2020, este texto de la deriva autoritaria. Julio de 2021. Julio de 2021. 20, perdona. Fue 20. Muchas críticas se fueron contra dos caciques culturales como Krause y Aguilar Camín, pero los responsables de la publicación fueron Roger Bartra, claro, y Francisco Valdés Ugalde, que fue funcionario en el gobierno de Fox. Entonces, me parece que también hay que poner esto sobre la mesa, porque ¿qué han dicho esto? ¿Cómo se van a hacer responsables estos intelectuales que han promovido esta alianza PRI-PAN, voluntaria o involuntariamente? Han promovido esta alianza
Hoy que vean las consecuencias de esta alianza. ¿Qué es lo que está pasando en las cúpulas de los partidos a los que invitaron a unirse? Esta repartición de migajas mafiosa, ¿cuándo van a decir algo? ¿Se van a hacer responsables? Si lo que los justificaba fue una deriva autoritaria, ¿esta deriva mafiosa los concita a hacer algo? Es grande el planteamiento. Perdón que me atraviese otra vez, hago un apunte muy rápido. Es un gran libro, el de Lemus, y explica desde adentro la degradación, cómo los intelectuales fueron poniéndole el discurso al neoliberalismo, cómo ellos mismos se encargaron de ir preparando el discurso para que el neoliberalismo tuviera una justificación en el momento. Ya revisado en la historia, lo que encuentras son horrores, como por ejemplo el mismo Octavio Paz, no se diga Enrique Krause. Enrique Krause es el padre intelectual, yo creo, en mucho del neoliberalismo. No Aguilar Camín. Yo veo a Enrique Krause porque hay distintos momentos en los que él interviene de manera muy puntual para justificar acciones muy, muy concretas. Una que cita Álvaro, que es muy poderosa, que se va tiempo después, es aquel libro que él prologa, Álvaro, donde Enrique Krause justifica la guerra de Felipe Calderón. Pero en el tiempo hacia atrás, él es quien va poniendo los andamios ideológicos para que se vaya construyendo eso. Y luego el otro que planteas, no dejo de tomarlo para muy brevemente intervenir en ello. No se van a hacer cargo. Su odio los llevó a afirmar aquel posicionamiento contra la deriva autoritario. Su odio los llevó a que se comprometieran a lo que se llamó quién sabe qué constitucional, el bloqueo constitucional, no sé cómo le llamaron a esto de no te voy a aprobar ni una sola iniciativa. La moratoria constitucional. La moratoria constitucional. El odio llevó a estos partidos incluso a que la fusión que llevaba a una transición ideológica entre estos dos partidos se diera en términos electorales. Porque es el odio de ellos contra López Obrador el que termina fusionando estas dos fuerzas. Cuando tú tienes odio, no mides consecuencias. Abofeteas a alguien, lo escupes, y no estás midiendo las consecuencias electorales de lo que estás empujando. Puede ser que no se van a hacer responsables, pero consecuencias ha tenido todas. Son hoy estos caciques culturales completamente irrelevantes en la discusión pública en México. Se han vuelto completamente irrelevantes. ¿Quién hoy está al tanto de lo que va a publicar Letras Libres el siguiente mes? ¿Quién está al tanto de lo que va a publicar Nexo? Han perdido legitimidad en prácticamente todos los estratos de la población. Entonces, yo creo que son mucho más irrelevantes de lo que eran hace unos años. Nos dice nuestra productora que estamos como por finalizar, entonces 2, 3 ideas que suelto a la mesa. La primera es cómo les enojaba que les dijera uno PRIAN, ¿verdad? López Obrador. Se enojaba cuando Andrés Manuel decía que era el PRIAN, que se enojaban, que somos distintos, que somos diferentes. Ahí están, en sus 2 paginitas, Marco Cortés dice PRIAN. Otra idea, ¿se acuerdan cómo el año pasado no dejaban de hablar de gobiernos de coalición? El temita, el concepto, gobierno de coalición, que si en Alemania, que los sistemas parlamentarios. Este es su gobierno de coalición. Esas 2 hojas es el gobierno de coalición de la oposición. Esa es su propuesta. 6 notarías para mí, el 20% de... Esa es su gobierno de coalición. Esa palabrita que nunca llenaron de contenido. Miguel Ángel Mancera, me acuerdo, o sea... Claro. Yo por ahí escribí un texto de lo que... No son nada. Eso es su gobierno de coalición. Y última idea que suelto aquí. Fíjense, estamos por terminar el programa. ¿Cuántas veces soltamos el nombre de Claudia Sheinbaum acá? 1, 2. En 45, 1 hora, no hemos hablado de Claudia Sheinbaum. A 170 días de la elección. ¿Qué mejor noticia para la candidata presidencial? Nadar de muertito, ser disciplinada, que el escándalo esté de otro lado, que ella siga haciendo lo que está haciendo. Estaba pensando, ¿cuándo se equivocó Claudia? En esa entrevista en Macuspana, en Tabasco, cuando fue muy arrogante frente a un periodista, cuando le reclaman todo acá, soy Alfonso Durazo en la convención, le está reclamando algo.
Pero eso fue del verano. Desde entonces, todo ha sido disciplinarse, hacer las cosas bien, generar ciertas alianzas y avanzar. El clima de insatisfacción, de no estar haciendo bien las cosas, está en la oposición. Y yo lo que me aventuro a decir acá, vamos a vernos cada semana, es que esto es el inicio. Bueno, no es el inicio, pero no hemos visto el declive de esa candidatura como lo vamos a seguir viendo las siguientes semanas. Mucho me temo, o no, me alegro, porque que la vida pública sea cada vez más pública. Vamos a estar hablando de esta descomposición de ese grupo político que espero, de verdad, que en 2024 vea su fin en la historia política de México. Y es lamentable porque debe haber contrapesos institucionales y debe haber contrapesos políticos también. Y digo lástima porque estos partidos políticos sí tuvieron la oportunidad de generar una renovación en sus propias estructuras. Y no solamente eso, sino tuvieron la oportunidad de generar una propuesta para los mexicanos que no se identifican con López Obrador y su proyecto. Y perdieron esa oportunidad precisamente por la dimensión de sus liderazgos, por ser personajes más concentrados en repartirse las migajas que en diseñar un proyecto que les permitiera llegar a la reconquista del poder público. No hay ni una sola idea en estos partidos políticos que forman la coalición Pasión y Corazón por México, Fuerza y Corazón por México. Está la plataforma, pero ¿qué conecta a estas personas con los ciudadanos? A Xóchitl Gálvez, a Marco Cortés, a Alejandro Moreno Cárdenas. Solamente un elemento, el odio. Y concluiría yo con lo siguiente, en este espacio en el que abordamos este documento histórico, que hay otros antecedentes, pero este documento es el documento que también refleja justamente esa decadencia, la decadencia de tres partidos históricos, en particular el PRI y el PAN, que se han quedado ya convencidos de que a lo único que pueden aspirar es a las migajas y se las van a disputar de manera cada vez más cruenta. Primero entre ellos, al interior de sus partidos, y luego a los ojos de todo el mundo entre estos partidos políticos. Yo creo que el año 2018 significó este paso a donde hay una transparencia política mayor, en el sentido de que se están mostrando los actores tal cual son, en uno y en otro lado. Y en esa medida me parece que uno de los graves errores de esta oposición está en que no ha habido un proyecto, porque cuando hay un proyecto que sea de tal o cual ideario, desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, de lo que sea, todo proyecto trata de construir una mayoría, trata de interpelar sectores sociales, trata de crear un grupo social que participe en elecciones, que participe de la política. Me parece que uno de los errores ha sido que se han dedicado a radicalizar el odio en una minoría. Y entonces, aunque en las cúpulas esto pasa y ocurren estas cosas como el cinismo de Marco Cortés con este documento, ¿qué pasa en lo social? ¿Qué pasa con toda esta gente que está dispuesta a votar por esta coalición diciendo: no me interesan esos pactos mafiosos, yo quiero hacer lo que sea, haya sido como haya sido, con tal de oponerme a lo que me dijeron que es una dictadura? Eso me parece que no es muy saludable, porque no hay un ideario detrás. La democracia se trata de proyectos contrapuestos, pero aquí me parece que lo que se está poniendo en la mesa es otra cosa. Entonces, este 2018 ha puesto esa transparencia, lo cual tiene muchas ventajas, porque ya cada quien sabemos a qué atenernos con base en cómo se presenta tal cual es, pero pues nunca hay que dejar de lado estos pequeños riesgos a futuro. Sí. Me quedé pensando justo en el proceso de degradación que hablábamos, cómo se ha dado y en qué momento llegamos a este punto en el que estamos ahora mismo. Y
razonaba que en el mismo documento, en el documento que se transparenta de Marco, hay ahí una traición hacia lo ciudadano permanente. O sea, el engaño con las notarías, pero el engaño con la misma magistratura, o sea, que metiendo la mano a uno de los poderes. En el mismo momento en el que firmaban el documento, estaban organizando movilizaciones, supuestamente, bueno, moviendo a los ciudadanos supuestamente para proteger o para defender al Poder Judicial o a las autonomías, o el INE no se toca, o sea, manoseando el instituto, repartiéndose el Instituto de la Transparencia en el mismo momento en el que estaban gritando que el INE no se toca, o sea, y lo que decías tú es vergonzoso, y me acordé de algo que publicamos, sin embargo, el publicado, Daniela. No, lo que recordabas tú, lo de las coaliciones. Porque ustedes sabían que Alejandro Moreno, esto lo saqué ahora porque lo publicó y se quedó muy escondido, en un tema sobre libros de Dani Barragán, recordarás tú, Álvaro, que Alejandro Moreno Cárdenas tiene libros publicados sobre gobiernos de transición, que en teoría ¿de verdad? Él los escribió. Claro que no, los escribió, pero los tiene cobrados. Él le cobra al PRI 1.200.000 pesos por un primer libro que se llama Los retos de los gobiernos de coalición. ¿Publicado cuándo? El 14 de marzo del año pasado. O sea, estaban en medio de la traición, ¿no? Sin nada. Es maravilloso. Es vergonzoso. Y luego el segundo libro se llama ¿Qué es y para qué sirve un gobierno de coalición? Que firma Alejandro Moreno Cárdenas, por el que, claro, le costó a 44 paginitas que está sacadas del otro libro, 115,000 pesos al PRI. O sea, de ahí salieron casi 1,5 millones de pesos, 1,250,000 pesos cobró Alejandro Moreno Cárdenas al propio PRI para libros de coalición. Y es que además imagínate a Alejandro Moreno escribiendo algo. Bueno, algo, una carta, lo que sea. Obviamente no hay absolutamente nada. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, como lo demuestra el documento, pero como lo demuestra esto, ellos están renunciando permanentemente a todo lo que les daba una cierta identidad. Se tardaron todo el sexenio para tratar de construir el discurso de que López, tal cual, el dictador López, quiere destruir los órganos autónomos que los ganamos los ciudadanos, y a la primera oportunidad se los quieren quedar. O sea, como lo han hecho en el pasado, siempre han sido de ellos. Se intentaron hacer ver que era necesario los gobiernos de coalición donde las fuerzas pudieran y que no hubiera equilibrios de poderes, y en la primera oportunidad se traicionan a sí mismos. Ellos mismos vienen construyendo su propia derrota, pero yo creo que, como bien lo dice Carlos, yo creo que estamos viendo apenas una fase de ese camino hacia su propio final. Y yo creo que ¿Ya? Pues ya, terminamos. Se fue muy rápido. Pero lo bueno es que la próxima semana hay radicales con otro tema, y en una de esas retomamos algo porque, híjole, está intenso. Gracias. Viernes, 10 de la noche, Estudio B, sin embargo, al aire. Padrísimo, gracias. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Párense para despedirnos. Hasta el viernes. Un tequilí. Yo pensé que habías dicho una tequilita. Daniel. Gracias. Hasta el viernes. Muy bien, radicales.